El hijo de mi hermana escupió en mi plato durante la cena y dijo, «Papá dice que te lo mereces». Todos se rieron. Yo solo me levanté y me alejé. Esa noche, mamá envió un mensaje, «No nos contactes de nuevo». Mi hermano. Las luces del comedor eran demasiado brillantes. El aire se sentía pesado y el silencio era lo suficientemente denso como para ahogarse. Miré mi plato. El pastel de carne se veía seco, como siempre. No quería estar allí, pero vine porque son mi familia. Entonces, todo cambió en un segundo. Eli, mi sobrino de 10 años, se inclinó sobre la mesa. No buscaba la sal ni la mantequilla. Me miró directamente a los ojos. Luego, escupió una gran cantidad de saliva directamente en mi puré de papas. No salió corriendo. No se disculpó. Simplemente sonrió con arrogancia. Papá dice que te lo mereces, dijo. Su voz era clara y firme. Me quedé helada. Esperé a que mi madre gritara. Esperé a que mi hermana lo agarrara del brazo. En cambio, Savannah se cubrió la boca para ocultar una sonrisa desagradable. Landon, mi hermano y padre de Eli, ni siquiera levantó la vista. Siguió masticando. Y mi madre, Caroline, simplemente lo miró con una tranquila expresión de orgullo. Empezaron a reírse entre dientes. Se estaban riendo de mí. En ese momento, la fría verdad me golpeó con fuerza. No estaba sentada con una familia. Estaba sentada con una manada de lobos y yo era la comida. Me puse de pie. Mi silla hizo un fuerte sonido de raspado contra el piso de madera. Fue un ruido áspero, pero nadie se inmutó. Seguían riéndose. El sonido de sus risas llenó el pequeño comedor. Rebotó en las paredes y me golpeó en el pecho. Me miré las manos. Estaban temblando. No estaba temblando solo un poco. Mis manos vibraban. Las cerré en puños para que pararan, pero no ayudó. Miré a mi madre, Caroline. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa. Tomó su cuchillo y tenedor. Miró su pastel de carne y cortó un cuadrado pequeño y perfecto. Se lo llevó a la boca y masticó lentamente. No me miró. No miró la saliva en mi plato. Era como si yo ni siquiera estuviera allí. Fue lo más doloroso que había visto en mi vida. Mi propia madre me ignoraba mientras su nieto me humillaba. Claire, siéntate, dijo Savannah. Todavía sonreía, limpiándose una lágrima de risa del ojo. No seas dramática. Es solo una broma. Eli solo está jugando. Sí, y Claire, agregó Landon, con la boca llena de comida. No seas bebé. Ya sabes cómo son los niños. Los miré. Realmente los miré. Vi los costosos reflejos en el cabello de Savannah que yo pagué. Vi el reloj en la muñeca de Landon que le compré para su cumpleaños. Vi las cortinas nuevas en el comedor de mi madre que pedí por internet porque ella dijo que las viejas eran deprimentes. Me di cuenta de algo entonces. Era un hecho frío y duro. Yo no era una persona para ellos. No era una hija. No era una hermana. Era un objeto. Era una billetera. Era un saco de boxeo. Traté de hablar, pero sentí la garganta apretada. Se sentía como si hubiera tragado una piedra. No quería darles la satisfacción de escuchar mi voz quebrarse. No quería llorar frente a ellos. Había llorado frente a ellos tantas veces antes y nunca hizo ninguna diferencia. Las lágrimas solo hacían que pusieran los ojos en blanco. Así que no dije nada. Simplemente me di la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. Su voz estaba tranquila. Era la voz que usaba cuando hablaba con un vendedor telefónico. Aún no hemos comido el postre. Hice el pastel que te gusta. El pastel que me gusta. El pastel de cereza. Ella solo lo hacía cuando quería algo. Seguí caminando. Salí del comedor y entré al pasillo. Mis zapatos estaban junto a la puerta principal. Me los había quitado al entrar porque a mamá no le gustaba la suciedad en sus alfombras. Eran mis bonitos tacones negros. Los miré, luego miré la puerta.
Si me detenía a ponerme los zapatos, tendría que agacharme. Tendría que retrasar mi salida. Tendría que escuchar más de sus risas. No podía hacerlo. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Tomé mi bolso del gancho. Abrí la puerta principal. El aire frío me golpeó al instante. Era finales de noviembre y el viento era cortante. Salí al porche. Luego bajé a la pasarela de concreto. Estaba descalza. El frío fue impactante. Se sentía como pisar hielo. El concreto era áspero y duro contra las plantas de mis pies. Boqueé, pero seguí caminando. Pasé por los macizos de flores que había plantado para mamá la primavera pasada. Pasé junto a la camioneta de Landon, que sabía que tenía poca gasolina porque siempre la conducía hasta que estaba vacía. Llegué a mi auto. Mis pies ya estaban entumecidos. Busqué mis llaves a tientas. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron. Repiquetearon en el camino de entrada. Genial, me susurré a mí misma. Simplemente genial. Me agaché para recogerlas. Miré hacia la casa. La ventana del comedor brillaba con una cálida luz amarilla. Podía ver sus siluetas. Todavía estaban comiendo. Ni siquiera se habían levantado para ver si yo estaba bien. Estaban comiendo pastel de carne y puré de papas como si nada hubiera pasado. Como si su hija y hermana no acabara de salir a la noche helada sin zapatos. Abrí mi auto y entré. Cerré la puerta de golpe. El silencio dentro del auto fue repentino y pesado. Cerré los seguros. Me senté allí por un momento, respirando con dificultad. Mi aliento formaba pequeñas bocanadas blancas en el aire frío. Puse la llave en el encendido, pero no la giré. Me miré los pies. Estaban rojos y sucios. Encogí los dedos de los pies. Dolían, pero el dolor se sentía bien. Se sentía real. El dolor en mi corazón se sentía como una niebla, pero el dolor en mis pies era agudo y claro. Arranqué el auto. Salí marcha atrás del camino de entrada. No miré atrás. Conduje por la calle, pasando las casas de los vecinos que conocía desde que era niña. Me pregunté si ellos lo sabían. Me pregunté si los vecinos escucharon los gritos a lo largo de los años. Me pregunté si sabían que la familia Pierce, la familia perfecta de la esquina, estaba podrida por dentro. Conduje hacia la autopista. Mi visión estaba borrosa. Parpadeé y lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Las limpié con rabia. Detente, me dije a mí misma. No llores por ellos. No desperdicies ni una lágrima más. Pero no pude evitarlo. Los recuerdos comenzaron a inundarme. Recordé cuando tenía 16 años. Mamá olvidó recogerme del entrenamiento de natación. Esperé 3 horas bajo la lluvia. Cuando finalmente caminé a casa, me gritó por meter lodo en la casa. No preguntó si estaba bien. Solo se preocupó por el piso. Recordé cuando Savannah se casó. Gasté todos mis ahorros en su despedida de soltera porque quería ir a Las Vegas. Pagué el hotel, los vuelos, la cena. En la boda, durante su discurso, agradeció a sus amigos. Agradeció a sus padres. Agradeció a su perro. No me mencionó a mí, ni una sola vez. Recordé cuando Landon chocó su primer auto. Papá me culpó a mí. Dijo que debería haberlo estado vigilando. Landon era 2 años mayor que yo. Pero fue mi culpa. Siempre fue mi culpa. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El camino se extendía frente a mí, oscuro y vacío. Conducía rápido, quizás un poco demasiado rápido. Sentí una sensación extraña en el pecho. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Era caliente y pesado. Era ira. Durante 30 años, había intentado ser buena. Traté de ser la hija perfecta. Saqué buenas notas. Conseguí un buen trabajo. Les presté dinero. Escuché sus problemas. Cuidé a Ellie cada vez que me lo pidieron. Nunca dije que no. Pensé que si era lo suficientemente buena,
Si daba lo suficiente, finalmente me amarían. Pensé que me mirarían y dirían, buen trabajo, Clare. Te amamos, Clare. Pero esta noche, Ellie escupió en mi comida y se rieron. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta final a la pregunta que me había estado haciendo toda mi vida. ¿Me aman? No. La realidad me golpeó más fuerte que el frío. No me amaban. Me usaban. Me toleraban, pero no me amaban. Salí de la autopista y entré en mi complejo de apartamentos. Era un lugar agradable. Era tranquilo. Lo pagaba con mi propio dinero. Mi familia lo llamaba solitario. Decían que vivía en una caja. Pero esta noche, mirando el edificio de ladrillo, parecía un castillo. Parecía una fortaleza. Estacioné el auto en mi lugar. Apagué el motor. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Mis pies palpitaban ahora que la sangre comenzaba a regresar a ellos. Miré el asiento del pasajero. Mi bolso estaba allí. Dentro estaba mi teléfono. Sabía que estaría estallando pronto. O tal vez no. Tal vez no les importaría lo suficiente como para llamar. Abrí la puerta y pisé el pavimento de nuevo. Todavía estaba helado, pero no me importó. Subí las escaleras a mi apartamento en el segundo piso. Abrí la puerta y entré. El aire en mi apartamento estaba cálido. Olía a vainilla y libros viejos. Olía a mí. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Deslicé la cadena. Apoyé la espalda contra la puerta y me deslicé hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo. Abracé mis rodillas contra mi pecho. Me miré los pies descalzos. Estaban hinchados y rojos. Estaba sola. Por primera vez en mi vida, estar sola no se sentía aterrador. Se sentía seguro. Había terminado de rogar. Había terminado de intentar. Había terminado de pagar por un asiento en una mesa donde no me querían. Me quedé en el suelo durante mucho tiempo simplemente escuchando el zumbido del refrigerador. Estaba cansada. Estaba exhausta hasta los huesos. Pero mi mente estaba despertando. La huida helada había terminado. Estaba fuera. Estaba en casa. Y nunca iba a volver. Me senté en el suelo de mi entrada durante 20 minutos. El calor de la tabla del piso se filtró lentamente en mis piernas. Finalmente me levanté y caminé hacia la cocina. Necesitaba agua. Mi boca se sentía seca como si hubiera estado corriendo un maratón. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Entonces mi teléfono vibró en mi bolso. Me quedé mirando el bolso sobre el mostrador. Vibró una y otra vez. Mi corazón saltó. Los viejos hábitos tardan en morir. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Contesta, dijo mi cerebro. Podría ser una emergencia. Alguien podría estar herido. Busqué el teléfono. Lo saqué. La pantalla se iluminó con un mensaje de mamá. Deslicé la pantalla para desbloquearla. Leí el mensaje. Caroline, hiciste una escena. Muy inmadura. Arruinaste una linda cena familiar. Ellie está llorando porque piensa que lo odias. No nos contactes de nuevo hasta que estés lista para disculparte con tu sobrino y tu hermana. Lo leí 2 veces. Disculparme. Dije la palabra en voz alta. Sonaba extraña en mi cocina vacía. Ella quería que yo me disculpara. Ellie había escupido en mi comida. Landon se había reído. Savannah se había burlado de mí. Y mamá quería que yo me disculpara. Era un recibo. Eso era el mensaje. Era un recibo por 30 años de transacciones emocionales. Era una prueba. A ella no le importaban mis sentimientos. Solo le importaba que yo hubiera hecho una escena. La apariencia lo era todo para Caroline Pierce. Los sentimientos no eran nada. No nos contactes de nuevo, susurré, leyendo el mensaje de texto. Estaba mintiendo. Siempre hacía esto. Me aplicaba la ley del hielo durante una semana, esperando a que volviera arrastrándome con regalos y disculpas.
Esperaba que apareciera mañana con juguetes para él y flores para ella. Pero olvidó una cosa. Miré alrededor de mi cocina. Vi mi computadora portátil en la mesa del comedor. Ella olvidó quién pagaba el plan de datos que estaba usando para enviar ese mensaje de texto. Caminé hacia la mesa. Saqué una silla y me senté. Abrí mi computadora portátil. La pantalla brillaba en azul. Inicié sesión en mi cuenta bancaria. Había sido la banquera de la familia durante 5 años. Comenzó con algo pequeño. Mamá necesitaba ayuda con una factura médica. Luego Landon necesitaba un pago inicial para una camioneta. Luego Savannah necesitó ayuda con el alquiler después de su divorcio. Yo tenía un buen trabajo como gerente de proyectos. Ganaba buen dinero y lo compartía porque eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? Miré la pestaña de transferencias recurrentes. Había una lista. Era una lista larga. Cable e internet de mamá, $180 al mes. Plan de teléfono celular de mamá, plan familiar, $240 al mes. Pago del auto de Landon, $450 al mes. Suplemento de alquiler de Savannah, $600 al mes. Tutor privado de Ellie, $300 al mes. Pago automático de la hipoteca de mamá, $1,200 al mes. Me quedé mirando los números, los sumé y eran casi $3,000 al mes. Eso era la mitad de mi sueldo. Yo conducía un sedán de 6 años para que Landon pudiera conducir una camioneta nueva. Yo compraba en tiendas de descuento para que Savannah pudiera comprar ropa de diseñador. Yo vivía en un apartamento pequeño para que mamá pudiera quedarse con la gran casa familiar. Lo hacía porque quería ser útil. Pensaba que si era útil, no me dejarían. Pero el mensaje de texto fue claro. No nos contactes de nuevo. Está bien, mamá, dije suavemente. Seguiré tus instrucciones. Mi dedo se mantuvo sobre el ratón. Empecé con el más pequeño. El tutor de Ellie. Hice clic en cancelar pago recurrente. Apareció un cuadro. ¿Estás seguro? Sí, dije. Clic fuera. Siguiente. El alquiler de Savannah. Ella me había dicho que estaba buscando trabajo. Eso fue hace 2 años. Nunca consiguió trabajo. Solo consiguió más manicuras. Clic cancelar. Confirmar. Fue. Siguiente. El pago del auto de Landon. Amaba esa camioneta. La lavaba todos los domingos. Nunca lavó mi auto. Ni siquiera se ofreció a cambiar mi aceite. Clic cancelar. Confirmar. Fue. Luego los grandes. Las facturas de mamá. El cable, el internet, el teléfono y finalmente la hipoteca. Me detuve en la hipoteca. Esa era la casa donde crecí. Esa era la casa donde aprendí a caminar. También era la casa donde aprendí a ser invisible. Si dejaba de pagar, ella recibiría un aviso en unos días. Tendría que pagarlo de su pensión. Podría permitírselo apenas, pero no le quedaría dinero para el bingo o cortinas nuevas o comer fuera. Tendría que presupuestar. Tendría que vivir como una persona normal. Recordé su rostro en la cena. El orgullo que sintió cuando Ellie me escupió. Hice clic en el ratón. Cancelar. Confirmar. Serie de pagos eliminada. Estaba hecho. En 5 minutos, había cortado las arterias financieras que los mantenían cómodos. Tomé mi teléfono. Necesitaba responder. Necesitaba que supieran que esto no era un accidente. No quería que llamaran al banco pensando que había un error. Escribí un mensaje para mamá. Claire, entendido. No los contactaré. Además, dado que ya no soy parte de la familia, ya no soy parte del presupuesto familiar. El pago automático de la hipoteca termina mañana. Landon necesita pagar su propia camioneta. Savannah necesita pagar su propio alquiler. Buena suerte. Presioné enviar. Dejé el teléfono sobre la mesa. Lo observé. Pasó 1 minuto. 2 minutos.
Entonces ocurrió la explosión. El teléfono se iluminó. Zumbido, 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 zumbido. Vibraba tan fuerte que se movía por la mesa. Llamada entrante, mamá. La rechacé. Llamada entrante, Savannah. La rechacé. Llamada entrante, Landon. La rechacé. Luego comenzaron a inundar los mensajes de texto. Savannah, ¿qué demonios, Clare? ¿Estás loca? Landon, no puedes hacer eso. Me embargarán la camioneta. Contesta el teléfono. Mamá, Claire Monroe, respóndeme ahora mismo. Esto es un robo. Prometiste pagar eso. Savannah, estás lastimando a Ellie. Necesita ese tutor. Eres una egoísta. ¿Egoísta? La palabra me hizo reír. Una risa seca y sin humor. Me estaban llamando egoísta. Les había dado más de $100,000 en los últimos años. Y en el momento en que paré, fui egoísta. El teléfono seguía zumbando. Era como un insecto enojado. Temblaba con su rabia. No llamaban para disculparse. No llamaban para preguntar si estaba bien. Llamaban por su dinero. Eso dolió. Dolió profundamente en mi pecho. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias, no les importaba yo. Solo les importaba lo que yo proporcionaba. Miré la pantalla por última vez. Mamá, si no vuelves a activar los pagos, renegaré de ti. Escribí una última cosa. No lo envié al grupo. Se lo envié solo a mamá. Claire, ya lo hiciste. Luego hice lo único que quedaba por hacer. Mantuve presionado el botón de encendido en el costado del teléfono. Deslizar para apagar. Deslicé mi dedo por la pantalla. La pantalla se puso negra. El zumbido se detuvo. El silencio volvió al apartamento. Pero esta vez, el silencio no estaba vacío. Se sentía lleno. Se sentía pesado y protector. Miré alrededor de mi tranquila sala de estar. Miré mis muebles sencillos. Miré los libros en mi estantería. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación. No estaba esperando su agradecimiento que nunca llegaba. Estaba sola. Estaba descalza. Estaba desconectada. Caminé hacia la ventana y miré las luces de la calle. Sentí una extraña ligereza en mis hombros. El peso se había ido. El peso de la camioneta de Landon, el alquiler de Savannah y la casa de mamá. Todo se había ido. ¿Paz? Siempre había pensado que la paz era algo que se ganaba siendo buena. Pensaba que la paz era una recompensa por el sacrificio. Pero estaba equivocada. La paz era algo que tomabas. La paz era trazar una línea y decir, no más. La paz no tenía precio. Era gratis. Todo lo que costó fue todo lo que pensé que quería. Entré a mi habitación y me metí en la cama. No me cepillé los dientes. No me lavé la cara. Simplemente me acurruqué bajo la colcha pesada. Sabía que mañana sería difícil. Sabía que vendrían por mí. Sabía que golpearían mi puerta. Pero por esta noche, el teléfono estaba apagado. El banco estaba cerrado. Y el banco de Clare estaba permanentemente cerrado. Cerré los ojos y, por primera vez en años, me dormí sin preocuparme si había hecho lo suficiente. Me desperté a la mañana siguiente con un fuerte golpe en mi puerta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Por un segundo, pensé que era Landon. Pensé que había venido a gritarme sobre los pagos de su camioneta. Me quedé congelada bajo la colcha, mirando el techo. La luz de la mañana era gris y apagada. Clare, abre. Tengo roscas de pan. Solté un largo suspiro. No era Landon. Era Nora. Nora es mi prima por parte de mi papá. Ella era la única persona en la familia que veía las cosas con claridad. Ya no venía a Acción de Gracias ni a Navidad. Dejó de venir hace 5 años cuando mi madre le dijo que su trabajo como asistente legal no era propio de una dama. Nora simplemente se rió y nunca volvió. Salí de la cama.
Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Caminé hacia la puerta y la abrí. Nora estaba allí sosteniendo una bolsa de papel marrón y 2 cafés grandes. Miró mi ropa arrugada. Miró mi cabello desordenado. Miró mis pies descalzos. No preguntó qué pasó. Simplemente asintió. Te tomaste tu tiempo, dijo. Pasó junto a mí hacia la cocina y dejó el café. Vi el chat grupal antes de que te salieras. Luego vi la publicación de Savannah en Facebook sobre cómo algunas personas abandonan a la familia. Supuse que finalmente estallaste. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Los corté, Nora. Dejé de pagar todo. Nora se dio la vuelta. Tenía una mirada seria en su rostro. ¿Todo? ¿Incluso la hipoteca? Sí. Nora sonrió. Fue una sonrisa cálida y genuina. Bien. Come una rosca. Tenemos trabajo que hacer. Pasamos las siguientes 12 horas purgando mi vida. Comenzó con la tecnología. Encendí mi teléfono de nuevo. Vibró durante 5 minutos sólidos con llamadas perdidas y mensajes de texto enojados. Nora tomó el teléfono de mi mano. No necesitas leer estos, dijo. Pero, ¿y si? ¿Y si qué? Interrumpió Nora. ¿Y si dijeron lo siento? ¿Crees que dijeron lo siento? Negué con la cabeza. No. Exactamente. Así que no leas el veneno. Revisó mis contactos. Bloqueó a mamá. Bloqueó a Savannah. Bloqueó a Landon. Incluso bloqueó a la esposa de Landon y al exmarido de Savannah solo para estar segura. Cambió mi configuración de privacidad en las redes sociales para que no pudieran ver mis publicaciones. Desalojo digital completo, dijo Nora, devolviéndome el teléfono. Ahora, el apartamento. Mi apartamento estaba lleno de cosas que en realidad no me gustaban. Eran cosas que mi familia me había dado o cosas que yo había comprado para complacerlos. Había una pintura en el pasillo. Era una imagen genérica de un tazón de frutas. Mamá me la dio hace 3 años. Ella dijo, tus paredes están demasiado desnudas. Parece que un hombre vive aquí. Odiaba esa pintura. Era fea y aburrida, pero la mantuve colgada porque ella la revisaba cada vez que la visitaba. Quítala, dijo Nora. Dudé. A mamá le encanta esa pintura. ¿Mamá vive aquí?, preguntó Nora. No. Quítala. Levanté el marco del gancho. Detrás, la pared estaba pálida. Puse la pintura en una bolsa de basura. Tan pronto como desapareció, el pasillo pareció más grande. Fuimos habitación por habitación. Encontramos el suéter que Savannah me regaló para Navidad el año pasado. Era talla pequeña. Yo soy talla mediana. Ella lo sabía. Cuando lo abrí, dijo, oh, tal vez te motive a perder algunos kilos. Lo había guardado en el fondo de mi armario, mirándolo a veces, sintiéndome mal por mi cuerpo. Nora lo tiró a la pila de donaciones. Alguien más puede usarlo. No necesitas los insultos. Encontramos la vieja cafetera que Landon me dio. Estaba rota cuando me la dio. Dijo, solo necesita un cable nuevo. Nunca la arreglé. Solo ocupaba espacio en mi mostrador. A la basura. Encontramos los álbumes de fotos. Esta fue la parte más difícil. Me senté en el suelo de la sala de estar con una pila de álbumes. Abrí uno. Había una foto mía y de Savannah cuando éramos niñas. Estábamos en la playa. Le sostenía la mano porque le tenía miedo a las olas. Me veía tan feliz de ser la hermana mayor. Me veía tan orgullosa de protegerla. Sentí un nudo en la garganta. Los amaba, Nora. Realmente lo hacía. Nora se sentó a mi lado. Puso una mano en mi hombro. Sé que lo hacías, Clare. Por eso duele. Tú los amabas. Ellos amaban lo que hacías por ellos. Hay una diferencia. Señaló la foto. Mira esa foto. La estás sosteniendo. La estás protegiendo. ¿Dónde está ella?
Miré de cerca. Savannah se estaba apartando, mirando a la cámara, tratando de ser el centro de atención. Incluso entonces, eras un accesorio en su película, dijo Nora suavemente. Está bien extrañar la idea de ellos, pero no extrañes la realidad. No tiramos las fotos. No estaba lista para eso. Las pusimos en una caja de plástico. La cerramos con cinta adhesiva. Pondremos esto en el fondo del armario, dijo Nora. Fuera de la vista. Tal vez algún día puedas mirarlas sin que te duela. Pero hoy no. Para cuando se puso el sol, mi apartamento se sentía diferente. Estaba desordenado con bolsas de basura y cajas para donación por todas partes, pero se sentía más ligero. El aire se sentía más fácil de respirar. Nora pidió pizza. Nos sentamos en el suelo comiendo de la caja. ¿Qué vas a hacer con el dinero extra?, preguntó Nora. ¿Qué quieres decir con el dinero? Ya no estás pagando por 3 hogares. Vas a tener $3.000 extra al mes. Eso es dinero serio. Ni siquiera había pensado en eso. Estaba tan acostumbrada a ver mi cuenta bancaria vacía a cero cada mes. Estaba tan acostumbrada a vivir de cheque en cheque, no porque no ganara lo suficiente, sino porque lo regalaba todo. No lo sé, dije. Siempre he querido tomar una clase de cerámica y tal vez comprar un auto nuevo. Un auto que no huela a calcetines viejos de gimnasio. Nora sonrió. Hazlo. Haz ambas cosas. Es tu dinero, Clare. ¿Te lo ganaste? Después de que Nora se fue, cerré la puerta. Caminé por mi apartamento. La fea pintura de frutas había desaparecido. El suéter de motivación había desaparecido. La cafetera rota había desaparecido. El silencio había vuelto. Pero esta vez, el silencio no era solitario. Estaba limpio. Fui a mi computadora portátil. Revisé mi cuenta bancaria. El saldo era más alto de lo que había sido en años. El pago de la hipoteca no había salido. El pago del auto no había salido. Sentí una pequeña chispa de emoción. Era una llama pequeña, pero estaba allí. Tenía 32 años y, por primera vez, mi vida me pertenecía. Pasaron 2 semanas. Fueron las 2 semanas más tranquilas de mi vida. Iba a trabajar. Llegaba a casa. Me cocinaba la cena. Dormía. Esperaba sentirme triste. Esperaba despertarme llorando. Pero sobre todo, me sentía cansada. Era un agotamiento profundo, como si me estuviera recuperando de una larga enfermedad. Mi cuerpo finalmente descansaba después de años de estar en alerta máxima. En el trabajo, la gente se dio cuenta. Mi jefe, el señor Henderson, pasó por mi escritorio. «Te ves descansada, Clare», dijo. «¿Te cambiaste el cabello?» «No», dije. Simplemente dejé de cargar una carga pesada. Asintió, confundido, pero sonrió. «Bueno, te queda bien». Pensé que lo peor había pasado. Pensé que simplemente desaparecerían. Fui ingenua. Comenzó un martes por la tarde. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo miré fijamente. Sabía que no debería mirar, pero la curiosidad es algo peligroso. Abrí el mensaje. Desconocido, Eli lloró toda la noche porque no pudo ir a la excursión al centro de ciencias. La cuota escolar vencía ayer. No teníamos los $40. Espero que estés orgullosa de ti misma. Le rompiste el corazón a un niño pequeño. Sabía que era Savannah. Debió haber usado el teléfono de una amiga. Mi estómago dio un vuelco. El viaje al centro de ciencias. Recordé a Eli hablando de eso hace un mes. Estaba tan emocionado de ver los huesos de dinosaurio. $40. Era una cantidad tan pequeña. Si lo hubiera sabido, habría pagado. Lo habría pagado en un instante. No quería que Eli sufriera. Era solo un niño. Aprendió su crueldad de ellos, pero seguía siendo un niño. Me senté en mi escritorio sintiéndome enferma. La culpa me invadió.
Era fría y pegajosa. Me sentía como la mala de la película. Soy la rica, pensé. Tengo el dinero. ¿Por qué no pagué simplemente el viaje? Casi escribí una respuesta. Casi pedí un enlace para pagar directamente a la escuela, pero luego me detuve. Espera. Landon conducía una camioneta nueva. Savannah se hacía las uñas cada 2 semanas. Eso costaba al menos $50. Mamá jugaba al bingo todos los viernes por la noche, lo que costaba $20 por cartón. Entre los 3 adultos, no pudieron encontrar $40. Tuvieron 2 semanas para conseguir el dinero. Sabían que yo no iba a pagar. Podrían haberse saltado una manicura. Podrían haberse saltado una noche de bingo. Podrían haber vendido algo, pero no lo hicieron. Eligieron no pagar. Eligieron dejar que Ellie se perdiera el viaje para poder culparme a mí. Usaron la tristeza de Ellie como arma para lastimarme. La comprensión me hizo temblar de ira. Yo no fui quien lastimó a Ellie. Ellos fueron. Borré el mensaje de texto. Bloqueé el número. Buen intento, susurré. Pero no habían terminado. 3 días después, Nora me llamó. Su voz era tensa. Claire, no te asustes. ¿Qué pasó? Mantente alejada de Facebook. ¿Por qué? Solo confía en mí. No mires. Por supuesto, miré. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en una cuenta falsa que usaba para revisar las noticias locales. Busqué el nombre de Savannah. Allí estaba. Había compartido un enlace a una página de GoFundMe. El título era, Ayuda a Ellie Pierce a superar un año difícil. Había una foto de Ellie. Se veía triste mirando sus zapatos. Estaba claramente escenificado. Leí la descripción. Hola amigos. Como muchos de ustedes saben, nuestra familia ha pasado por un momento realmente difícil. Mi hijo Ellie ha estado luchando. Su padre trabaja horas extras y yo estoy buscando trabajo, pero recientemente fuimos abandonados por un miembro de la familia que solía ayudarnos. Nos tomaron por sorpresa. Perdimos nuestro apoyo financiero de la noche a la mañana. Ahora estamos luchando para pagar la tutoría de Ellie, sus viajes escolares e incluso necesidades médicas básicas. Estamos aterrorizados de perder nuestra casa. Cualquier cosa ayuda. Por favor, no dejen que mi hijo sufra por la crueldad de otra persona. Se me cayó la boca. Abandonados. Crueldad. Ella no usó mi nombre, pero todos en nuestra pequeña ciudad sabían de quién estaba hablando. Sabían que yo era quien los ayudaba. Me desplacé hacia abajo a los comentarios. Oh, Dios mío, Savannah. Lo siento mucho. ¿Quién le haría eso a un niño? Orando por ti. Algunas personas tienen hielo en el corazón. ¿Se trata de Claire? Siempre pensé que era un poco engreída. Doné $20. Mantente fuerte, mamá osa. Estaban recaudando dinero con mi nombre. Me estaban pintando como un monstruo para obtener dinero por lástima de extraños. Sentí que no podía respirar. La vergüenza era caliente y ardiente. Quería responder. Quería gritar. Quería publicar los extractos bancarios que mostraban los miles de dólares que les había dado. Quería publicar una foto de la saliva en mi plato. Tomé el teléfono para llamar a Nora. Lo vi, dije. Mi voz temblaba. Voy a comentar. Voy a decir la verdad. No, dijo Nora con firmeza. No te involucres. Eso es lo que quieren. Quieren pelear. Quieren que parezcas loca, pero están mintiendo. Están diciendo que los abandoné. Están ganando dinero con eso. Déjalos, dijo Nora. Claire, escúchame. Si discutes, pareces a la defensiva. Si te quedas callada, te ves digna. Las personas que importan, las personas que realmente te conocen, saben la verdad. La gente aleatoria en Facebook no importa. Duele, Nora. Sé que duele. Es una campaña de desprestigio. Es lo que hacen las personas tóxicas cuando pierden el control.
Intentan controlar la narrativa porque ya no pueden controlarte a ti. Miré la pantalla de nuevo. El total de donaciones ascendía a $200. Están vendiendo su dignidad por $200, dijo Nora. Así de desesperados están. Es patético. Claire, no es poderoso. Es patético. Ella tenía razón. Era patético. Savannah estaba rogando dinero a extraños en lugar de conseguir un trabajo. Landon dejaba que su esposa mendigara en lugar de vender su costosa camioneta. Mamá dejaba que usaran a su nieto como utilería. Cerré la computadora portátil. Tienes razón, dije. No diré nada. Bien. Ven esta noche. Beberemos vino y veremos una mala película. Está bien. Colgué. Me senté en mi cocina. La ira todavía estaba allí, pero se estaba enfriando en otra cosa. Asco. Solía admirar a mi hermana. Solía querer su aprobación. Ahora solo sentía lástima por ella. Era una mujer adulta jugando a la víctima porque no quería trabajar. Caminé hacia el bote de basura. Vi un trozo de papel arrugado en el suelo, un recibo viejo que se me había pasado durante la limpieza. Lo recogí y lo tiré. Podían quedarse con los me gusta de Facebook. Podían quedarse con las donaciones de $20. Yo había recuperado mi vida. Pero mientras estaba acostada en la cama esa noche, una pequeña preocupación me carcomía. La publicación mencionaba necesidades médicas. Asumí que era una mentira, al igual que la historia de la excursión. Savannah mentía sobre todo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Ellie estuviera realmente enfermo? Aparté el pensamiento. Es una mentira, me dije. Es solo otro gancho. Me dormí, pero mis sueños fueron inquietos. Soñé con Ellie parado bajo la lluvia, extendiendo una mano mientras yo pasaba junto a él en un auto nuevo. La campaña de culpa no estaba funcionando en mi billetera, pero estaba funcionando en mi corazón, y ellos lo sabían. Sabían exactamente dónde apuntar. El mensaje de texto llegó 3 días después de que se activara la página de GoFundMe. Era tarde, casi medianoche. Savannah, Ellie está enfermo. Necesita cirugía en el oído. Perdimos el seguro estatal porque Landon hizo demasiadas horas extras el mes pasado, pero aún no tenemos seguro privado. El hospital quiere un pago inicial. Por favor, solo ayúdalo. No me importa si me odias. No lo castigues a él. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad. Mi primer instinto fue, mentira. Mi segundo instinto fue, bloquear. Pero luego recordé las infecciones de oído que Ellie solía tener cuando era bebé. Recordé estar sentada con él mientras gritaba, sosteniendo un paño tibio en su cabeza porque Savannah estaba demasiado cansada para lidiar con eso. Recordé cuánto dolor tenía. Me senté en la cama. Encendí la lámpara. Es una trampa, susurré. Es una trampa. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si un niño de 10 años sentía dolor y sus padres eran demasiado incompetentes para solucionarlo? No le respondí a Savannah. En cambio, salí de la cama y fui a mi computadora portátil. Sabía quién era su médico. Era el Dr. Evans en la clínica de la ciudad. Había pagado los copagos allí una docena de veces. Esperé hasta la mañana. A las 8 en punto, llamé a la clínica. Hola, soy Claire Monroe. Soy la tía de Ellie Pierce. Llamo para verificar un problema de facturación para su próximo procedimiento. La recepcionista vaciló. No puedo dar detalles médicos sin el consentimiento de los padres. Lo sé, dije, manteniendo mi voz tranquila y profesional. No necesito detalles médicos. Solo necesito saber el monto del depósito. Soy yo quien lo paga. Ella hizo una pausa. Escuché teclear. Oh, sí. La timpanoplastia. El depósito es de $2.400. Vence antes de la cirugía el jueves. Mi pecho se apretó. Era real. Ellie necesitaba cirugía de oído. Y conociendo a Landon y Savannah, no tenían $24 en ahorros, y mucho menos 2.400.
Cerré los ojos. Podría decir que no. Podría decir, no es mi problema. Podría dejar que lo resolvieran. Tal vez Landon podría vender su camioneta. Tal vez mamá podría pedir un préstamo, pero eso llevaría tiempo. Y la cirugía era el jueves. Si no pagaban, Ellie tendría que esperar. Tendría dolor. No estaba haciendo esto por Savannah. No lo estaba haciendo por mamá. Lo estaba haciendo por el niño que solía quedarse dormido en mi hombro antes de aprender a odiarme. Está bien, le dije a la recepcionista. Voy a pagar una parte ahora mismo por teléfono. Oh, eso es maravilloso, dijo. Voy a pagar exactamente $960, dije. ¿$960? Preguntó confundida. Sí, eso es el 40%. La cirugía es para un niño con madre y padre. Soy la tía. Cubriré mi parte y un poco más, pero no lo pagaré todo. Sus padres deben pagar el resto. Le di mi número de tarjeta. El pago pasó. Por favor, dígale a Savannah que el 40% está cubierto, dije. Y dígale que el resto depende de ella y Landon. Colgué. Sentí una extraña mezcla de alivio e ira. Había roto mi propia regla. Había abierto mi billetera, pero no la había abierto del todo. Los obligué a asumir su responsabilidad. Si querían que su hijo se operara, tenían que encontrar $1,440. Eso era factible. Podían vender cosas. Podían trabajar. No le envié mensajes de texto a Savannah. No le envié mensajes de texto a mamá. Simplemente fui a trabajar. Esa noche, estaba lavando los platos cuando mi teléfono vibró. Era un correo de voz. Miré la identificación. Mamá. Dudé. Luego presioné reproducir. Me llevé el teléfono a la oreja. La voz era tranquila. Sonaba temblorosa. Claire, soy mamá. La clínica llamó. Nos dijeron lo que hiciste. Hizo una pausa. Escuché un sollozo. Estábamos luchando. Landon estaba tratando de vender sus palos de golf, pero no era suficiente. No pensamos que ayudarías. Después de todo, después de lo que hizo Ellie. Otra pausa. Sé que no hemos sido justos. Sé que esperamos mucho de ti. Hoy. Hoy no tenías que hacer eso, pero lo hiciste. Gracias, Claire. Solo gracias. Creo que estaba equivocada sobre algunas cosas. El mensaje terminó. Me quedé allí sosteniendo un plato mojado. No hubo un lo siento. No hubo un te amamos. Pero admitió que estaba equivocada. Para Caroline Pierce, eso era como mover una montaña. No devolví la llamada. No envié mensajes de texto. Simplemente guardé el correo de voz. No era perdón. Todavía no. Pero el muro entre nosotras tenía una pequeña grieta. Y a través de esa grieta, vi algo que no había visto en años. Respeto. Me respetaron hoy. No porque les diera todo, sino porque les di ayuda bajo mis propios términos. Establecí un límite y me apegué a él. Terminé de lavar los platos. Me sentí más ligera. Había ayudado a Ellie, pero no los había salvado. Dejé que cargaran su propio peso y, por primera vez, realmente lo levantaron. 3 días después de la cirugía, llegué a casa del trabajo y encontré una caja en mi puerta. Era una simple caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. Mi nombre, Claire, estaba escrito en la parte superior con marcador negro. Reconocí la letra al instante. Era de Savannah. Mi estómago dio un pequeño vuelco. ¿Era esto un truco? Era una caja de basura o tal vez más facturas que querían que pagara. La llevé adentro y la puse en la mesa de la cocina. Agarré un par de tijeras y corté la cinta. Abrí las solapas. Adentro no había basura. Había recuerdos. Encima había una pila de álbumes de fotos, los que se habían quedado en la casa de mamá. Debajo había fotos enmarcadas mías de la escuela secundaria,
Mi diploma de graduación universitaria y una pequeña maceta de arcilla que le había hecho a mamá cuando tenía 7 años. Cogí la maceta de arcilla. Estaba pintada de azul y verde, torcida y fea. Pero mamá la había mantenido en el alféizar de su ventana durante 25 años. Pensé que la había tirado cuando dejé de pagar la hipoteca. Cavé más profundo. Había adornos navideños que había hecho. Estaba mi vieja medalla de natación. Me estaban devolviendo mi historia. En el fondo de la caja, había un sobre blanco. Lo abrí. Había una sola hoja de papel de cuaderno rayado. Tenía 2 letras diferentes. La primera parte estaba en la letra cursiva y desordenada de Savannah. Claire, Ellie está bien. La cirugía salió bien. Su audición estará bien. Vendimos la camioneta. Landon consiguió un sedán. Es feo, pero funciona. Pagamos el resto de la factura. Te envío tus cosas porque mamá iba a ponerlas en el ático y dije, no, ella debería tenerlas. No te merecías como te tratamos en la cena. Estaba celosa. Siempre he estado celosa porque tienes tu vida resuelta y yo soy un desastre. Le enseñé a Ellie a ser malo porque me hacía sentir mejor. Eso es enfermizo. Lo sé. Estábamos equivocados. Lo siento. Debajo de eso, en letras rígidas e irregulares, estaba la letra de Landon. Gracias por el dinero para el oído. No debí haberme reído cuando te escupió. No fue gracioso. Lo siento también. No había firmas, solo la verdad. Dejé la carta sobre la mesa. Esperé las lágrimas. Esperé romper a llorar, sollozando, pero las lágrimas no llegaron. En cambio, sentí una profunda sensación de quietud. Lo habían admitido. Savannah admitió que estaba celosa. Landon admitió que estaba equivocado. Habían vendido la camioneta. Realmente habían sacrificado algo por su hijo. Finalmente estaban creciendo, y lo estaban haciendo porque yo los obligué. Miré la maceta de arcilla de nuevo. Pasé el pulgar por el borde áspero. Esta caja no era una ofrenda de paz para recuperarme. Si quisieran recuperarme, habrían mantenido estas cosas como rehenes. Devolverlas significaba que me estaban dejando ir. Estaban reconociendo que yo estaba separada de ellos. Estaban respetando mi salida. No respondí a la carta. No llamé para decir gracias. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no era un silencio enojado. Era una distancia respetuosa. Llevé la caja a mi sala de estar. No la escondí en el armario con las otras fotos. Tomé la maceta de arcilla y la puse en el alféizar de mi propia ventana. Tomé mi medalla de natación y la colgué en la esquina de mi espejo. Estas eran piezas de mí. Durante mucho tiempo, pertenecieron a la versión hija de Claire, la que servía a la familia. Ahora, pertenecían a la versión mujer de Claire, la que se valía por sí misma. Me senté en mi sofá y miré la maceta. Se veía bien allí. Me di cuenta entonces de que ya no los odiaba. La ira que me había alimentado durante semanas se estaba desvaneciendo. Estaba siendo reemplazada por algo más suave. Lástima, tal vez un poco de esperanza, un poquito, pero sobre todo cierre. Estaban viviendo su vida, descubriendo cómo sobrevivir sin mi billetera. Y yo estaba viviendo la mía. Tomé mi teléfono. No les envié mensajes de texto. En cambio, le envié un mensaje de texto a Nora. Claire, me enviaron una caja y una carta. ¿Se disculparon? Nora, ¿en serio? Santo cielo. ¿Estás bien, Claire? Claire, sí, estoy bien. Creo que en realidad estoy mejor que bien. Nora, bien. ¿Sigue avanzando, Claire? Dejé el teléfono. Estaba avanzando, pero por primera vez, no estaba huyendo. Simplemente estaba caminando, firme y tranquila. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Lo bebí de pie, mirando por la ventana el cielo nocturno. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba completa. Las semanas se convirtieron en un mes.
Las hojas cayeron de los árboles y el aire se volvió muy frío. Se acercaban las fiestas. Había hecho planes para pasar la Navidad con Nora. Íbamos a una cabaña en las montañas. Sin drama, solo nieve y chocolate caliente. Lo esperaba con ansias. Entonces, un martes por la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mamá. Mamá, cena el domingo, 6 de la tarde. Solo nosotros. Por favor, ven. Me quedé mirando el teléfono. Solo nosotros. Eso generalmente significaba todo el circo. Landon, Savannah, Ellie y el ruido. Pero algo en la redacción se sentía diferente. Le mostré el mensaje de texto a Nora al día siguiente en el almuerzo. No vayas, dijo Nora, mordiendo su sándwich. Es una trampa. Te quieren de vuelta en la nómina antes de Navidad. Tal vez, dije. Pero vendieron la camioneta. Pagaron la cirugía. No me han pedido ni un centavo en 6 semanas. Entonces, eso es lo que se supone que deben hacer los adultos. Lo sé, pero quiero ver. Ver si realmente han cambiado o si yo he cambiado lo suficiente como para manejarlos. Nora suspiró. Está bien, pero estaciona en la calle para que puedas irte rápido y usa zapatos cómodos. Me reí. Trato hecho. Llegó el domingo. Conduje hasta la casa. Se veía igual, pero el camino de entrada era diferente. La enorme y brillante camioneta de Landon había desaparecido. En su lugar había un sedán golpeado de 10 años con una abolladura en el parachoques. Aparqué en la calle. Llevaba mis botas. Subí por el camino. Los macizos de flores que solía cuidar estaban cubiertos de maleza y muertos. No habían contratado a un jardinero. No me habían obligado a venir a hacerlo. Simplemente lo dejaron estar. Llamé a la puerta. Mamá abrió. Se veía mayor. Su cabello no estaba perfectamente teñido. Las raíces grises se notaban. Llevaba un delantal que recordaba de mi infancia. Hola, Clare, dijo. Su voz era suave, no el tono agudo y autoritario al que estaba acostumbrada. Hola, mamá. Ella dio un paso atrás. ¿Entra? Entré al pasillo. ¿Estaba tranquilo? La televisión no estaba a todo volumen. ¿Dónde están todos?, pregunté. Landon está trabajando un turno extra, dijo mamá. Savannah está ayudando a Ellie con la tarea en la cocina. ¿Ella? Ella consiguió un trabajo a tiempo parcial en el supermercado. Parpadeé. Savannah trabajando en un supermercado. Entramos al comedor. La mesa estaba puesta, pero no era la vajilla elegante que solíamos usar para las cenas familiares. Eran los platos de todos los días. Savannah salió de la cocina. Se veía cansada. Sus uñas estaban desnudas, sin esmalte, limadas cortas. Llevaba jeans y una camiseta. Me miró y me saludó con un pequeño gesto incómodo. Hola, dije. Ellie entró corriendo. Se detuvo cuando me vio. Miró a su mamá, luego a su abuela. Luego me miró a mí. No sonrió con arrogancia. No escupió. Parecía tímido. Hola, tía Clare, murmuró. Hola, Ellie, dije. ¿Cómo va el oído? Está bien. Puedo escuchar mejor la televisión ahora, dijo. Eso es bueno. Nos sentamos. La cena fue sencilla. Pastel de carne y puré de papas. La misma comida que esa noche. Mi corazón latió un poco más rápido. ¿Era esto una broma? ¿Estaban recreando la escena? Mamá trajo la fuente. Me sirvió primero. Me dio la pieza de la esquina, la parte crujiente que sabía que me gustaba. Se sentó. Me lastimé la mano, dijo mamá, levantando su mano izquierda. Estaba envuelta en un paño de cocina. Me quemé en la estufa. Estaba distraída. ¿Estás bien?, pregunté instintivamente. Estoy bien, dijo. Savannah me ayudó a vendarla. Comimos en silencio durante unos minutos. No era el pesado silencio asfixiante de antes.
Era un silencio nervioso. Entonces mamá dejó su tenedor. Me miró al otro lado de la mesa. Sus ojos estaban llorosos. Te extrañamos, Clare, dijo. Seguí comiendo. He estado por aquí. Lo sé, dijo. Sé que nosotros. Sé que no he sido una buena madre. Dejé de masticar. La miré. Caroline Pierce nunca admitía faltas. Me acostumbré tanto a que arreglaras todo, continuó. Olvidé que tú eras la que se estaba rompiendo. Savannah miró su plato. Estaba celosa, dijo en voz baja. Te lo dije en la carta, pero decirlo es más difícil. Siempre fuiste la inteligente, la exitosa. Quería bajarte los humos. Fue feo. ¿Fue? Lo sé, dije honestamente. Lo estamos intentando, dijo mamá. Landon está trabajando muy duro. Savannah está trabajando. Cancelé el cable. Estamos aprendiendo. Ella miró mis manos. ¿Eres feliz, Clare?, preguntó. Era la pregunta que nunca había hecho. Siempre preguntaba si tenía éxito, si estaba saliendo con alguien, si era rica. Nunca si era feliz. Pensé en mi apartamento tranquilo. Pensé en mi cuenta bancaria. Pensé en la clase de cerámica en la que me inscribí. Pensé en la paz de despertarme sin ansiedad. Sí, dije. Lo soy. Mamá asintió lentamente. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Bien. Eso es. Eso es bueno. Terminamos de cenar. Nadie pidió dinero. Nadie se quejó de sus facturas. Cuando me fui, mamá no me abrazó. Aún no llegábamos a eso, pero se paró en la puerta y me vio caminar hacia mi auto. Conduce con cuidado, gritó. Lo haré, dije. Subí a mi auto y me alejé. No lloré. Sonreí. No fue un final de película. No éramos mejores amigas, pero la dinámica había cambiado. Ya no era la víctima y ellos no eran los villanos. Solo éramos personas tratando de descubrir cómo ser una familia sin lastimarnos mutuamente. Una semana después, encontré un sobre en mi buzón. Sin sello. Alguien lo había dejado. Dentro había un trozo de papel de construcción. Era un dibujo. Mostraba dos figuras de palitos sentadas en un banco. Una era pequeña, una era grande. El sol brillaba. En la parte inferior, con una letra desordenada de 10 años, decía, gracias por ayudarme a no morir. Me reía a carcajadas. Típico de Ellie. Dramático pero dulce. Al día siguiente, llamaron a mi puerta. Era sábado por la mañana. Abrí para encontrar a Savannah. Se veía nerviosa. Sostenía un pequeño sobre blanco. ¿Puedo pasar?, preguntó. Solo por un segundo. Di un paso atrás. Claro. Entró a mi sala de estar. Miró a su alrededor ante la falta de desorden. Vio la maceta de arcilla en el alféizar de la ventana. Ella sonrió un poco. ¿Se ve bien aquí? ¿Pacífico? Lo es, dije. Se volvió para mirarme. Respiró hondo. Se veía diferente sin todo el maquillaje y las joyas. Se parecía a la hermana que tenía cuando éramos niñas antes de que el mundo se complicara. Vendí mi anillo de bodas, soltó. La miré fijamente. Savannah, amabas ese anillo. Lo sé, pero necesitaba devolverte el dinero. Me tendió el sobre. No es todo, dijo. Son $800. Es por la parte de la cirugía que pagaste. Sé que dijiste que era un regalo, pero no quiero que sea un regalo. Quiero pagar lo mío. Miré el sobre. No lo tomé. Savannah, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, dijo con firmeza. Realmente tengo que hacerlo, Clare. Necesito saber que puedo cuidar de mi hijo, y necesito que sepas que no soy una sanguijuela. Tomé el sobre. Se sentía ligero, pero tenía un significado pesado. Gracias, dije. Ella asintió.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. Siento haber sido tan... Con todo. Lo sé, dije suavemente. ¿Puedo abrazarte? Preguntó. Dudé. Luego abrí mis brazos. Me abrazó fuerte. Olía a detergente para ropa y chicle de menta. Ya no olía a perfume caro. Se apartó y se secó los ojos. Ellie está en el auto. Estaba demasiado avergonzado para subir, pero saludó. Caminé hacia la ventana. Abajo, en el estacionamiento, dentro del sedán golpeado, vi una mano pequeña saludando desde el asiento trasero. Levanté la mano y le devolví el saludo. Savannah caminó hacia la puerta. Mejor me voy. Tengo un turno en la tienda en 1 hora. Está bien, dije. Nos vemos, Savannah. Nos vemos, Claire. Ella se fue. Sostuve el sobre en mi mano. $800. Era una fracción de lo que me debían a lo largo de los años, pero era el dinero más valioso que había recibido. Era dinero de respeto. Puse el sobre en el mostrador. No iba a gastarlo. Iba a ponerlo en una cuenta de ahorros para el fondo universitario de Ellie, pero no se lo diría. Todavía no. Dejemos que sientan el orgullo de pagarlo. Las reparaciones no se trataban solo de dinero. Se trataban de arreglar el equilibrio. Y por primera vez en nuestras vidas, la balanza comenzaba a equilibrarse. Pasaron 6 meses. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Un ritmo tranquilo y constante. Caroline vendió la casa grande. Era demasiado para ella manejar un préstamo, y sin mis pagos de hipoteca, no podía permitírselo. Compró un pequeño bungalow de 2 habitaciones a 3 calles de mi apartamento. No me pidió que la ayudara a mudarse. Contrató mudanzas. Ella misma los pagó. Savannah seguía trabajando en el supermercado. Había sido ascendida a supervisora de turno. Parecía cansada, pero parecía más feliz. Ya no perseguía un estilo de vida que no podía permitirse. Simplemente estaba viviendo. Landon estaba trabajando duro. Dejó de venir tanto, principalmente porque estaba avergonzado, creo. Pero cuando lo vi en la nueva casa de mamá para Pascua, me miró a los ojos y me estrechó la mano. Eso fue suficiente. En cuanto a mí, comencé un nuevo trabajo en la firma de Nora. Menos estrés, mejores horarios. Tenía tiempo para respirar. Estaba tomando la clase de cerámica. Era terrible en eso. Mis tazones parecían rocas grumosas. Pero me encantaba. Me encantaba ensuciarme las manos y hacer algo solo por la alegría de hacerlo. Un sábado por la tarde, estaba sentada en mi balcón leyendo un libro. El sol estaba cálido. Mi teléfono vibró. Era una foto de Ellie. Era una foto de una maceta de arcilla. Estaba torcida y azul. Texto de Savannah, hizo esto en la clase de arte. Dijo, dile a la tía Claire que podemos hacer macetas juntos algún día. Sonreí. Escribí una respuesta. Claire, dile que es una cita. Dejé el teléfono y miré los árboles. Pensé en esa noche en la mesa de la cena. El escupitajo, la risa, la caminata fría hacia el auto. Se sentía como hace toda una vida. Había perdido a mi familia esa noche, pero al perderlos, me había encontrado a mí misma. Y como me encontré a mí misma, pude dejar que volvieran. No como los dueños de mi vida, sino como invitados. El perdón no fue un solo gran momento. No fue una escena en una película donde todos lloran y se abrazan y la música sube de volumen. El perdón era esto. Era estar sentada en un balcón bebiendo té, sabiendo que mi teléfono podría sonar y sabiendo que tenía el poder de contestar o no. Fue el largo camino a casa y finalmente había llegado. Cerré mi libro. Respiré hondo el aire fresco de la primavera. Era Claire Monroe. Era hija, hermana, tía, pero sobre todo, era libre. Y ese fue el mejor final que podría haber pedido.